Como fue anunciado, recibimos a dos especialistas para centrarnos en la situación de Brasil, bien que lo amerita, porque tiene varias facetas. Por un lado nos acompaña Camilo López, que ya varias veces lo hemos convocado para cada una de estas etapas que ha ido dando de la situación política en Brasil, que viene de una larga crisis ya de unos cuantos años, así que Camilo, lo recibimos nuevamente. Muy buenos días y gracias por venir. Y sumamos hoy a la mesa a Julián González Guller, que es especialista y que se encarga también de temas militares, ¿no? que también está jugando el ejército brasileño un rol bien importante en toda esta consideración. Les agradecemos a los dos por su presencia y quiero empezar por Camilo. ¿Qué nos tenemos que encontrar aquí? Contémosle a la gente, quizás alguien se está despertando en este momento, está abriendo los ojos y no sabe qué es lo que sucedió en Brasil. ¿Qué es lo que pasó ayer en Brasil o qué es lo que pasó a mediano plazo? En realidad hoy a las 0:30, ¿no? Por ahí. Bueno, lo que pasó ayer en Brasil fue que el Supremo Tribunal Federal, que es el máximo órgano judicial del Poder Judicial brasileño, que tiene competencia en temas constitucionales, tuvo que definir si el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva iba a recibir un habeas corpus, o sea, iba a estar acogido bajo una figura jurídica donde le permitía transitar por otras instancias judiciales sin ir preso durante las apelaciones a instancias superiores sobre el fallo que ha tenido adverso sobre corrupción pasiva y lavado de dinero en primera y en segunda instancia por parte de la justicia brasileña. Eso lo que lleva es a la posibilidad a que el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva sea preso en días hacia adelante. Esto es parte, si recordarán, del inicio de una crisis política en Brasil vinculada a la corrupción en el sistema político brasileño, cosa que no es patrimonio del PT, del Partido de los Trabajadores, ni mucho menos, que es parte de algo que está enraizado en el sistema político brasileño, y donde particularmente sobre el caso en el cual fue hallado culpable por estos dos, por el tribunal, primero por el juez Moro y luego por el tribunal, que es por una coima recibida por parte de la empresa OAS a través de darle un apartamento triple en Guarujá, en Balneario Paulista, del litoral paulista. Hay mucha discusión jurídica y política sobre la contundencia de las pruebas con las que se falló dictando su culpabilidad. Entonces, este proceso de juicio tiene un escenario con muchísima tensión política que luego, imagino, Julián va a abordar en relación a las presiones militares, pero también presiones políticas muy fuertes, declaraciones de una polarización política muy importante en torno al juicio de Lula, con una opinión pública brasileña dividida en tercios, sí, en anti-lulistas, ayer estuviste en un móvil en Telenoche y a mí me interesó ese concepto que manejaste acerca de la opinión brasileña dividida en tercios. Dos tercios claramente identificados, uno pro Lula y otro anti Lula, porque así está de alguna manera cortado transversalmente la sociedad brasileña, y otro tercio como que cinchado por uno y otro extremo. Casi se podría decir que acallado. Es un tercio de la población brasileña que no tiene una expresión en redes sociales o en el debate público que esté tan presente. Y este corte, esta discusión sobre la posición en torno al juicio de Lula, también marca posiciones sobre la institucionalidad democrática brasileña, sobre la política en Brasil. O sea, por ejemplo, no todos los que ayer pletóricamente festejaron el sexto voto del Supremo Tribunal Federal no accediendo al habeas corpus de Lula, son personas que tienen convicciones democráticas fuertes. O sea, dentro de ese tercio hay un tercio digamos, de antilulistas que consideran, que uno podría decirlos, bueno, están valoran positivamente la política, igualmente tienen una actitud positiva con el juego democrático, y otros no. Otros tienen una prédica fuertemente antipolítica y fuertemente antidemocrática. ¿Cuándo se va a efectivizar la prisión de Lula? Bueno, lo que ocurre ahora es que el tribunal, en segunda instancia, ya ratificó. Ahora el juez en primera instancia, el juez Sergio Moro, va a recibir una nota de parte del Supremo Tribunal Federal diciendo, bueno,
a partir de ahora usted puede realizar el pedido de prisión, pero hay un periodo de unos días, más o menos hasta el martes próximo, donde hay posibilidades de parte de los abogados de Lula de solicitar un conjunto de aclaraciones sobre el proceso, que por tradición se cumplen, y antes de eso no habría posibilidad de... O sea, no estaría dentro de la tradición del Poder Judicial brasileño de realizar el pedido de prisión. Lo que es claro es que va a prisión. Tiene todas las posibilidades de ir a prisión. Eso está en la decisión del juez Sergio Moro. Claro. Que no va a proceder de manera distinta a Yo la que... no sé, como no estoy en la cabeza de Sergio Moro allá en la ciudad de Curitiba, no lo puedo saber. Esta es a ver, el juicio, la situación jurídica que se vivió ayer en el Supremo Tribunal Federal es un hecho político muy importante, con consecuencias políticas muy importantes y en el marco de presiones políticas y de posicionamientos políticos muy complejos. Entonces, la decisión de Moro, lo esperable es que dicte prisión, pero cada jugada en el ajedrez político hoy tiene consecuencias muy fuertes sobre el escenario electoral, sobre la política brasileña, sobre la democracia brasileña y sobre la institucionalidad política brasileña. Ya vamos a estar hablando sobre las consecuencias, sobre el impacto político, el impacto social, porque venimos de días bastante agitados desde el punto de vista social en Brasil, y sería dable esperar, me imagino, algún movimiento social a raíz de lo que sucedió esta noche. Pero decíamos que estamos recibiendo a Julián González Guller, que se especializa mucho en temas militares, porque si algo ha tenido estas últimas horas en Brasil, yo diría ya de unas semanas a esta parte, pero en particular jugando muy fuerte previo a la decisión del Supremo Tribunal de Justicia, es la participación del ejército y más precisamente del comandante en jefe. ¿Qué lectura tenemos que hacer a raíz de lo que fue el pronunciamiento vía Twitter, vía red social, de Vilas Boas, que es el comandante en jefe del ejército, y esta resolución que tomó el Supremo Tribunal de Justicia, que parece ir en línea con lo que el ejército esperaba? Sí, a ver, por una parte, el ejército en cualquier sociedad es una institución muy importante, porque el ejército maneja recursos de poder muy grandes, muy fuertes en cualquier sociedad, y en particular en el caso brasilero siempre se dice que hay dos burocracias públicas muy importantes en Brasil que vienen de la tradición imperial brasilera, que son Itamaraty, la diplomacia, y los militares, ¿no? Para que la gente entienda, son organismos con mucha mayor incidencia que obviamente a la que nosotros estamos acostumbrados en la vía institucional democrática del Uruguay, por ejemplo. Comparativamente con Uruguay sí han tenido más incidencia en la historia que en nuestro caso, y juegan un rol más importante comparativamente en relación a nuestro país. Y bueno, lo que en realidad es un poco sorprendente, también mirado en términos históricos, a partir, digamos, del fin de la Guerra Fría, cuando uno mira América Latina, que los militares dejaron de jugar un rol como el que habían jugado tradicionalmente, de tutores de la sociedad, y pasaron a una actitud más discreta, si se quiere. Hay que pensar la cantidad de gobiernos de izquierda que han habido en la región desde el fin de la Guerra Fría, y que los militares no han interferido en absoluto en el resultado de las elecciones que llevaron a esos gobiernos de partido de izquierda a ocupar el gobierno. A ver si lo estoy interpretando bien. Lo que usted marca como un dato llamativo y a prestar atención es el ejército brasileño, al colocar ese mensaje del comandante en jefe Vilas Boas en Twitter y decir
como todos los brasileños estamos en contra de la impunidad y vamos a garantizar que se cumplan, vuelven al rol anterior a la Guerra Fría. Esto de nosotros somos la tutela de lo que el pueblo no puede permitir. Bueno, digamos, Vilas Boas como que llegó al límite, ¿no? Porque no se refirió en concreto al asunto, obviamente a nadie se le escapó de que estaba hablando de lo que iba a pasar esa noche. Pero bueno, habló de la institucionalidad también en el Twitter y yo qué sé. Llegó al límite y quizás pasó un poquito la raya de lo que podía ser o lo que debería ser un comandante en jefe desde el punto de vista institucional. De alguna manera fue como decir, no se olviden que estamos acá. ¿Y no había dado el ejército brasileño, Vilas Boas también, pero en particular la institución, para no centrarlo en una sola persona? No, lo que pasa es que algunas muestras las señalas semanas antes con relación a un cambio en esto que usted decía. Hasta hace un tiempo el ejército brasileño, de hecho lo hemos conversado alguna vez con Camilo también, acerca de cómo la crisis política e institucional de Brasil había transcurrido con un impeachment, con la caída de una presidenta, con la asunción del vicepresidente, en relativo caos político, pero el ejército se había mantenido un tanto al margen. Sin embargo, uno puede repasar en la cronología de estas últimas semanas que ese mantenerse al margen del ejército brasileño parece ser una actitud que quedó de lado, que cada vez más se está involucrando. Y bueno, tiene un vínculo con lo que ustedes estaban conversando recién. Brasil está en una situación muy compleja desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social. Hay un conjunto de fenómenos que hacen que la situación brasilera sea muy, muy complicada, ¿no? Y entonces hay que recordar, las Fuerzas Armadas son el garante último, digamos, del Estado. Y ahí aparece el reflejo, y en el caso de las Fuerzas Armadas en casi toda América Latina, tienen como características sentirse algo así como depositarias de los valores más trascendentes, de las tradiciones centrales que hacen a la esencia de la nación. Lo que la gente quiere saber, quizás obviamente lo estoy poniendo en un compromiso y uno podría decir, no, hacia el futuro nadie sabe lo que va a pasar. Pero ¿puede ser viable un escenario de los militares sublevándose ante esta situación de fragilidad institucional del Brasil y eventualmente pensando en la eventualidad de dar un golpe de Estado? Bueno, digamos, yo no tengo la bola de cristal. Me cuesta pensarlo, me cuesta pensar en un golpe militar como los de antes, si se quiere. No es descartable. Depende de muchas otras cosas también. Depende de cómo jueguen los actores políticos, los actores sociales, qué pasa en la calle, hasta dónde se desborda la situación que está viviendo Brasil, que es de una endeblez impresionante, porque el gobierno no tiene legitimidad, el Parlamento tampoco tiene legitimidad. O sea, los actores, ¿no?, del Poder Ejecutivo, el presidente, la mayor parte de los legisladores en el Parlamento. Hay una crisis social fuerte, descontento muy grande, y está el enfrentamiento ese entre esos dos tercios de los que hablaba Camilo, que está en la calle, que puede reventar en cualquier momento. Han habido episodios de violencia y el trasfondo del tema de la inseguridad, ¿no? Todo lo que pasa en Río, y no es solo en Río, es en general en muchas ciudades. Cuando usted habla de la endeblez, está claro que ante los pronunciamientos del ejército, el gobierno de Temer, ni el ministro de Defensa, ni el presidente han salido a ponerle
como se diría en el barrio, el tate quieto al Sí, ejército, ¿no? Es más, las declaraciones han sido más bien de, bueno, respetemos sus pronunciamientos. Camilo, ya que nos metemos en el asunto político, ¿podemos avisorar qué es lo que puede pasar en un escenario de un Brasil sin Lula o con Lula encarcelado? Bien. Antes de eso, quería hacer Simplemente, ¿un Brasil con Lula encarcelado es un Brasil sin Lula? Esa pregunta también me parece pertinente de desentrañar. Yo quería hacer un comentario complementario a lo que decía Julián sobre el tema de la interna militar. Yo no soy un estudioso de esos temas, para eso la referencia a Julián. Pero me parece interesante, visto lo militar desde fuera del ámbito militar, visto desde el ámbito político, la Procuraduría General de la Nación, o sea, el brazo judicial del Estado, ha inquirido, ha puesto en entredicho al Ministerio de Defensa y al Poder Ejecutivo brasileño, decir, bueno, hay que pronunciarse frente a lo que dijo, a las voces del ejército, ¿no? A la de Vilas Boas, a los otros militares que fueron más claros que Vilas Boas al hablar de cómo debía actuar el Supremo Tribunal Federal. Y bueno, ahí hubo una disonancia de parte de la Fuerza Aérea Brasileña, teniendo una posición distinta a la del ejército, con una visión respetuosa de las instituciones, mucho más clara. Pero esto genera un momento de tensión entre poderes, ¿no? O sea, se discute y se presiona al Supremo Tribunal Federal, que es el principal cuerpo del Ejecutivo. Como bien decía Julián, hay un poder ejecutivo, un presidente y un gabinete que con bajísimo nivel de aprobación popular, con un nivel de falta de legitimidad política, con un Congreso sumamente efervescente, y donde los actores políticos que deberían ser garantes o defensores de la institucionalidad, de las reglas de juego democráticas, de un ambiente en el cual hacer política, no salen a declarar en contra de estos asuntos, e incluso políticos que tienen aspiraciones a la carrera presidencial dentro del principal partido opositor al PT, que es el Partido de la Socialdemocracia Brasileña, el PCDB, Geraldo Alckmin y João Doria, dos de los principales posibles candidatos, de alguna manera consideran que estas declaraciones dentro de una especie de defensa de los valores tradicionales brasileños, lo cual genera una endebleza. ¿Qué pasa en el escenario? ¿Es un Brasil con Lula o es un Brasil sin Lula? Bueno, con Lula en la cárcel, ¿el escenario político de Brasil es sin Lula o es con un Lula influyendo desde otro lugar? A ver, primera cosa que hay que tener presente es, Lula es hoy el precandidato a la presidencia de la República en Brasil con mayor intención de voto. Datafolia le daba hace poco más o menos un 36% de los votos, que en Brasil es un montón. Es un sistema multipartidista con 25, 27 partidos, depende cómo se cuenten en el Parlamento. Eso quiere decir que ese es un caudal de intención de voto muy importante. Fijado en la figura de Lula, no son votos fijos del PT, son votos de Lula como candidato. El asunto es que, como tú decías, Nicolás, hoy al comenzar nuestra conversación, Lula en la cárcel, preso, puede ser precandidato. O sea, una estrategia posible, que no quiere decir que sea la más viable, que no quiere decir que sea la más redituable para el PT, que no quiere decir que sea la más lógica, es que Lula desde la prisión sea el estandarte del comienzo de la campaña electoral del PT. O sea, el PT puede sostener la figura de Lula como precandidato, incluso inscribirlo en el Supremo Tribunal Electoral, en la Corte Electoral brasileña, que luego dirá que como está condenado en segunda instancia, no cumple la ley de ficha limpia y lo inhabilitará, habrá un recurso al Supremo Tribunal Federal, pero todo eso puede llevar a que el PT mantenga a Lula hasta el 17 de septiembre como candidato, último día que tiene para cambiar de candidato por estar inhabilitado su candidato habitual. Entonces, esa es una forma de incendiar la pradera, esa es una forma de echar nafta al fuego. Que además correlaciona muy bien con una idea, con una consigna que se ha instalado, que es la idea de una elección sin Lula es un fraude. En el marco un Brasil muy tensionado, donde han ocurrido hechos terribles, ¿no? El asesinato de Marielle Franco en la ciudad de Río de Janeiro, la vereadora responsable de tutelar el respeto de los derechos humanos en plena intervención de la Unión, del Estado Central de Brasil sobre el Estado de Río de Janeiro como unidad federativa,
con intervención militar, particularmente en temas de seguridad pública, genera una situación muy compleja en el Brasil. Pensar en el tiroteo a los disparos contra la caravana de Lula. O sea, hay un nivel de tensión política muy fuerte donde no sabemos si la reacción es mantener la candidatura de Lula o no como una estrategia para generar más polarización. Después, hay otros candidatos posibles más allá de Lula. Hay planes B que no aparecen en el repertorio del PT a priori, pero que obviamente se están manejando. Lamentablemente se nos voló el tiempo, queda mucho para conversar. Uno también podría pensar y preguntarse sobre el rol de los partidos políticos en Brasil, ¿no? Y lo poco que están colaborando de uno y otro lado para fortalecer la democracia. Porque es verdad que cuando, no sé, por ejemplo, desde el lado del Partido de los Trabajadores o de la izquierda brasileña, se habla del Partido de la Justicia y se critica el accionar de la justicia. En el caso de Lula, también es verdad que cuando el promotor de la caída de Dilma fue preso, allí no se habló de esa modus operandi por parte de la justicia, se reivindicó que esta persona iba presa. Hay como una especie de doble rasero, ¿no? Medir la justicia de un lado y del otro, que uno podría interpretar, no sé cómo lo ves vos, Camilo, que eso eventualmente debilita también la democracia, ¿no? El rol que están jugando los partidos políticos midiendo con distinta vara el accionar de la justicia. En realidad hay un problema de relaciones entre poderes, donde los actores partidarios son claves en este asunto, donde el discurso contra la política es muy fuerte, en general, en Brasil. Ese discurso contra la política tiene una línea muy fina de cuando a veces primero es contra los políticos, contra la corrupción, contra los políticos, contra la política y cae contra la democracia. Y ese es un discurso que en lo militar pega mucho. El tema corrupción y política, porque la lógica de acción y de pensamiento militar es una lógica, para decirlo muy rápidamente, de blanco y negro. Las cosas son o no son, van para acá o van para allá. La lógica política es otra lógica. Flaco favor le hacen a quienes no quieren promover la intervención militar, por ejemplo, de parte de la izquierda, también cuestionar la justicia cuando el que es encarcelado es del otro bando, vamos a decir. Bueno, todo lo que embarre la cancha, todo lo que contribuya a agudizar la crisis institucional y general que vive Brasil, No puede ser. Echa leña al fuego de la posibilidad de una intervención militar. No puede ser visto esto como una especie de aplauso porque Lula es preso o de preocupación porque lo es solamente por el hecho Lula. O sea, más allá del juicio, más allá de esta situación, lo que está en juego es la estabilidad institucional de Brasil, cómo se relacionan los poderes y cómo esto impacta en un país que ocupa la mitad de América del Sur y que sus repercusiones políticas se proyectan en la región. Y con el cual tenemos frontera que hay que cruzar una calle, ¿no? ni siquiera a veces que pasar la aduana tenemos ciudades binacionales. Bueno, a los dos le agradecemos su presencia, la verdad que seguiríamos hablando largo y tendido porque da para seguir profundizando, pero bueno, seguramente, lamentablemente podría decir uno, no faltará oportunidad de que sigamos con estos temas porque, como creo que lo dijimos en la primera entrevista que te tuvimos, Camilo, estaba previsto que esto fuera una crisis institucional de largo aliento y de la cual todavía no sabemos en qué va a terminar. Así que a los dos le agradecemos su presencia esta mañana. No, gracias Gracias a ti. Nosotros hacemos la pausa y después además seguimos compartiendo muchas más noticias. Vamos a seguir hablando del tema Brasil, pero hay otros contenidos para compartir con ustedes.